Eiichiro Oda es el escritor detrás de uno de los mangas más exitosos de todos los tiempos, One Piece. Pero ¿qué pasaría si te digo que se está quedando ciego? O que solamente duerme 3 horas diarias. O que no es la persona detrás de su manga. Loco, ¿verdad? Pues sí, hoy vamos a hablar acerca de todas esas cositas que son poco mencionadas acerca de... Pero antes de comenzar, tenemos que agradecer a los miembros del canal por todo su apoyo. Y ahora sí, sin más, comenzamos. Ya, pero primero que nada, sé que no faltará el listillo o listilla que diga: ay, sí, ¿a poco tú conoces al Godas? Pero en realidad esta información es muy fácil de obtener en internet. Y es que resulta que hay algunos japoneses que se encargan de compilar las entrevistas o todo lo que hay alrededor de Eiichiro Oda. En este caso, agradezco al usuario de Twitter, Sandman, que es un japonesito que, si bien se dedica a esto, también traduce la información al inglés. Así que sí, todo lo que veas en este video también lo puedes encontrar en su cuenta de Twitter. Esta es una persona que ya lleva años informando a la comunidad, así que todo lo que veas en este video es completamente real. Y a ver, primero que nada tenemos que entender cómo funciona la industria del manga japonés, porque sí, es toda una mafia. El mangaka tiene una idea, publica un one shot y ahí es donde la editorial le dice: ok, te vamos a publicar mensual, semanalmente, en tal o cual revista. Desde ese momento el mangaka vende su alma al diablo, porque en serio, todo lo que haga tiene que ser revisado y aprobado por esta editorial. Es por eso que los mangakas más populares siempre tienen un equipo de trabajo que corrige sus dibujos, su historia, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es que tampoco todo sea malo para los mangakas. En realidad, de hecho, los mangakas suelen entregar a los editores dibujos como este, y hay personas que se encargan de completar los dibujos. Así que sí, de primera instancia, muchos de los dibujos que vemos no tienen nada que ver con los bocetos o los dibujos que tenía planeados Oda en primera instancia. Dicho esto, también tendríamos que entender que el formato semanal da origen a muchas fallas técnicas, es decir, distribución del paneling, bocadillos, errores al momento de comentar algunos datos, como ya pasó con el tema de la recompensa de Zoro. Sin embargo, cuando se publica el tomo recopilatorio de todos estos capítulos, sí que suele haber muchísimos más cambios más allá de simplemente un número. Hay nueva distribución, hay nuevos dibujos y muchas veces hasta se cambian los diálogos, todo en pro de que el lector pueda entender muchísimo mejor la obra. Y ojo, también tenemos que recordar que el idioma principal del manga es el japonés, un idioma bien completo y bien complicado. Y es que, a diferencia del cómic, donde se pueden entender bastante bien todos los diálogos, en el manga japonés ocurre que se suele hablar acerca de la intención o de los modismos. Para que quede más claro, pongamos algunos ejemplos. El personaje de Kizaru es un personaje que por lo regular es bastante relajado y se toma las cosas a la ligera y con un poco de burla. Sin embargo, aquí podemos ver que habla con su subordinado. A primera instancia parece que habla normal, pero no. Hay una anotación al respecto que dice que Kizaru les está gritando desesperadamente y que de hecho los trata mal. Aquí podemos darnos cuenta de que el personaje se encuentra en una situación de apuro, pero de primera instancia, lamentablemente, esto no es lo que se tradujo y simplemente parecía que Kizaru estaba hablando de cualquier forma. No solamente con Kizaru ha pasado, también está el caso de Akainu, que es un personaje que tiene un acento al momento de hablar, así que podríamos determinar que este pertenece a una región en específico y que todos los personajes que hablan de la misma manera pues pertenecen a esta región. Para que quede más claro, es como tener acento chileno, argentino, mexicano, y así podrías identificar más fácil de dónde es este personaje. Sin embargo, al momento de leerlo, pues no podemos saberlo. Todavía más mágico están todas esas referencias que se pierden a la hora de traducir. Por ejemplo, en el SBS 105 está todo lo relacionado a la familia de Zoro. Aquí de primera instancia podríamos notar la referencia de Pinzoro a Pinzón, aquel hombre que se perdió en búsqueda de América y llegó hacia la India, o el nombre Arashi, que hace referencia a las tormentas, o el nombre Tera, que hace referencia a la tierra. Pero es que resulta que todavía hay más, y es que resulta que la familia de Zoro está relacionada directamente, debido a cómo se escribe, con los juegos de dados japoneses.
Así es, el abuelo de Zoro es una referencia a cuando te salen dos números iguales. La abuela de Zoro hace referencia a la persona que tira los dados. El padre de Zoro hace referencia a cuando te salen tres números o figuras iguales. Y la madre de Zoro, Teraseni, hace referencia a un tipo de cargo tomado por las compañías de juegos. Prácticamente la moderadora. Todos estos datos nos los perdemos al momento de traducir. Interesante, ¿verdad? Pues bueno, resulta que también en este SBS Oda pidió una disculpa a los fans, ya que existe este panel donde era un poco confuso lo que estaba comiendo Killer. Así que Oda no solamente pide una disculpa, sino que se excusa diciendo que se está quedando ciego. Sí, Oda tiene problemas de astigmatismo en ambos ojos y esto ha causado que de alguna manera pueda centrarse poco en detalles como este, aunque aún así ya mencioné anteriormente que Oda no es que dibuje todo, más bien como que lo explica y hace sus bocetillos, así que esta parte sí que es muy importante. Y bueno, ya que estamos en eso de los SBS, resulta que tras la salida de Film Red se hizo un SBS donde Oda dice que antes de que se estrenara la película, Shueisha llegó y le dijo que la intención en Film Red era incluir a Helmeppo, a Blueno y a Khalifa. Iban a ser parte del CP0 y de Sword respectivamente. Oda al principio se negó, pero luego al entender que sin ellos la película no podría funcionar, aceptó. Y si tú crees que eso es preocupante, te vas a ir para atrás con esto. Resulta que Sandman compartió este mensaje escrito por Oda que dice más o menos así: por lo general, no menciono esto, ya que mis fans pueden decepcionarse, pero algunas tramas importantes no se planearon con anticipación, así que me sorprende bastante cuando estas tramas reconfiguradas milagrosamente terminan funcionando bien. Y ojo, hay una lista de cosas que Oda no había planeado dentro de su manga y que ya sea por los editores o porque un día se despertó con la idea de cambiarlo, simplemente pasaron. Vamos a mencionar algunas de ellas. Primero está el famoso caso de Vivi como princesa. Y es que sí, Vivi era este personaje que conocen nuestros héroes dentro de Whiskey Peak. Y hasta ahí era su trama. Después ellos partían a Arabasta y encontraban a la princesa de Arabasta, que seguramente tendría otro nombre, y le ayudarían a recuperar su reino. Sin embargo, yo creo que esta decisión fue bastante buena, ya que al final del día pudimos convivir un poco más con Vivi y entender su preocupación por su país. Shanks apareciendo en la guerra de Marineford. Esto es algo que Oda no tenía planeado, y me pregunto cómo es que iba a suceder en realidad, porque Shanks no solamente llega a terminar esta guerra, sino que salva a Kobe de un golpe de Akainu. Es decir, si Akainu golpeaba a Kobe, ¿lo iba a matar? ¿O en realidad simplemente Luffy iba a escapar y ahí terminaba como lo que íbamos a ver de la guerra y todos los demás iban a morir? No sé, en realidad creo que es una buena decisión, creo que es muy épico que aparezca Shanks, también genera este hype en contra de Barba Negra, pero al final del día me sorprende que es algo que no estuviera planeado. Eso sí, también cabe mencionar que el editor en turno de Oda le pidió que por favor no matara a Ace, ya que era un personaje muy importante para la obra, pero a Oda le valió madres y terminó diciendo, ¿sabes qué? Ace tiene que morir sí o sí. Y bueno, sin alejarnos mucho, Ace siendo el hijo de Gold Roger. Esto es algo que no tenía pensado Oda desde el principio de su obra, pero que después decidió incluirlo, y es por eso que a lo mejor al principio no quedaba tan claro que Gold Roger tuviera un hijo, pero después cuando vas conociendo a Ace sí que te lo pronuncian. La verdad es que yo creo que nuevamente esta es una buena decisión en pro de la obra, y además hace que el legado de Gold Roger no se haya esparcido por ahí, aunque eso sí, el tema con su mujer me parece un poco raro. Ya sabes, estuvo embarazada muchísimo tiempo y prácticamente Ace pues tuvo una infancia un poco dura, pero bueno, repito, es de gustos. El siguiente de verdad me voló la cabeza: Lucci siendo un villano. En realidad Oda sí que quería que Lucci fuera un asesino y estuviera del lado del gobierno mundial, pero que este sufrimiento del que se está aprovechando el gobierno para convertirlo en una máquina de matar hiciera que Lucci apoyara a los Mugiwaras. La saga de Enies Lobby es muy importante, pero en Water 7 sí que se ve un cambio de Lucci. Es decir, esto se pensó hasta Water 7. Ahí fue donde el editor le dijo, ¿sabes qué? A Lucci hazlo malo. Así que me pregunto si en realidad Lucci era el que iba a ayudar a los sombreros de paja a escapar de esta fortaleza de la marina. Porque sí, no me molesta lo del Merry. Creo que
es increíble, pero hubiera estado mejor que fuera Lucci para justificar un poco lo que está pasando hoy en día en el manga. Entonces creo que hasta ahí vamos a dejarle en estas cosas que no escribió Oda. Si te está gustando esta información, no olvides dejar tu like, suscribirte, pero vamos a terminar este video con una anécdota de 2009. Y es que resulta que uno de los editores de Oda fue antes editor para la serie de Gintama. Así que su correo electrónico tenía alguna referencia a Gintoki. Cuando Oda lo vio, se molestó bastante, así que el editor decidió cambiar su correo electrónico a One Piece The Best. Así de exigente es Oda. Hay muchas historias, de hecho, si sigues a Sandman te encontrarás muchas con los editores, desde este famoso que perdió su manuscrito y después lo tuvo que ir a buscar y resulta que sí lo había perdido. No te preocupes, nada que ver con la Biblia de One Piece. Encontró el manuscrito y nadie lo había leído. También está la historia de aquel editor muy joven que tuvo Eiichiro Oda, que su madre contaba que cuando era niño su sueño era convertirse en el rey de los piratas. Así que hay historias muy bonitas, hay otras muy chuscas, hay unas muy fuertes, como aquel editor también que tenía que guardarse su celular en la bolsa de la camisa y dormir con él ahí, porque si no Oda se molestaba y lo llamaba a las 4 de la mañana diciéndole: oye, necesito que me digas si esta idea la pruebas o no. La verdad es que Oda parece todo un workaholic, así es, una persona adicta al trabajo. De hecho, ahí como dato adicional, resulta que para el One Piece live action de Netflix, Oda como supervisor ha sido terrible. Por ahí salió una entrevista donde la persona encargada como de la dirección decía: es que Oda es muy específico y nos regaña cuando no logramos lo que él quería plasmar. Así que como ya tocamos el tema de live action, te dejo estos dos videos por aquí que tal vez puedan gustarte. No olvides comentar si este formato te gustó, si quieres más curiosidades. Yo soy Daniel Porcayo, hasta la próxima.